Buenos días, Dios te bendiga. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana. Muy bien, hoy quiero invitarte para que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Mateo 1, versículo 1. Dice la Biblia: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Muy bien, el Evangelio de Mateo empieza con una tabla genealógica. ¿Y de quién es esa tabla? Esa tabla genealógica es de Jesucristo. ¿Y de qué personajes nos muestra la escritura que Jesús es descendiente? De dos personajes muy importantes en la historia de la Biblia. El primero es del rey David y el segundo es de Abraham. ¿Por qué es importante que Jesús sea descendiente en particular del rey David y de Abraham? Muy bien, hoy quiero dedicar estos minutos a hablar en primer lugar sobre Abraham, porque es importante que Jesús sea descendiente de Abraham. Para eso es importante explicar algo, y es el tema de los pactos, el pacto de Dios. Y Dios es un Dios de pactos. Pero definamos qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo o una promesa entre varias partes. Pero en este caso, en el caso del pacto de Dios con Abraham, es un pacto unilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que solo depende de Dios. Solo depende de Dios. ¿Cuántos tipos de pactos hay? Hay dos tipos de pactos. Están los pactos entre los hombres y hay el pacto entre Dios y el hombre. Dentro de este segundo tipo de pactos, del pacto de Dios y el hombre, lo podemos dividir en dos grupos. Uno, el que está condicionado a la obediencia del hombre. Dios hace un pacto con el hombre y está condicionado a su obediencia. Y dos, un pacto unilateral, que Dios cumple y que no depende de la obediencia del hombre, sino de la fidelidad de Dios. ¿Y cuál es el pacto de Dios con Abraham? Vamos a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y allí dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y aquí podemos ver que este es un pacto de Dios con Abraham. Según lo que acabamos de leer, ¿qué tipo de pacto crees que es? Bueno, muy bien, es un pacto incondicional, unilateral, que solo depende de la gracia y de la fidelidad de Dios. Ese pacto tiene unas promesas incondicionales para Abraham y para su descendencia. Déjame centrarme en la parte final de ese pacto que está en el versículo 3. Y dice esa parte final: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Por medio de quién serían bendecidas las familias de la tierra? Por medio de Abraham, es decir, por medio de Abraham y su descendencia, que las familias de la tierra serían bendecidas. ¿Y cómo serían bendecidas las familias de la tierra? A través de un descendiente de él, de alguien que viniera de su linaje. ¿Y quién es ese descendiente que traería bendición a las familias de la tierra? Ese descendiente es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de él, las familias reciben la bendición de Dios al hacerlos justos. Por medio de Jesús, el hombre puede recibir el favor de Dios cuando está reconciliado con él. Jesús es el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Por eso Mateo inicia contándonos esa genealogía de Jesús
con base también en Abraham. Jesús es la expresión de la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. Disfruta en este día la fidelidad de Dios y todo lo que Él ha prometido. Para ello, debes creer en Jesús, el descendiente de Abraham, para recibir la bendición de Dios y tener acceso a sus promesas. Mañana seguimos hablando de este tema. Dios te bendiga.